Buenos días, compañeros. El día de hoy veremos el concepto de corriente, veremos el concepto de voltaje y veremos el concepto de potencia. Para la corriente que se define como carga en movimiento, la unidad fundamental que es la carga se mide en coulombs. Entonces nosotros vamos a tener que la corriente ya como definición matemática va a ser la derivada con respecto del tiempo. La derivada la interpretamos es como la velocidad que tienen los electrones, ¿sí? Y los electrones se van a mover. Entonces van a generar una corriente y la corriente se va a medir en amperes. Si nosotros despejamos la carga, entonces como tenemos una derivada, nosotros realizamos una integral para poder despejar la derivada. Realizamos la integral y esto va a ser el resultado. El resultado va a ser que la carga va a ser la integral desde un tiempo de inicio a un tiempo final de la corriente con respecto de dt y una constante inicial. Esta constante inicial es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener que esta es la cantidad almacenada de energía al inicio de un proceso. Normalmente esta cantidad de energía almacenada al inicio de un proceso, como nosotros controlamos el encendido y el apagado de los circuitos, entonces normalmente encendemos y este encendido entonces va a iniciar ahí, ese va a ser el inicio que va a ser el tiempo T0 y ahí le vamos a asignar el origen y como asignamos el origen, ese va a ser un 0, lo que nosotros hacemos convencionalmente. Y esta carga es en ese tiempo de inicio. Normalmente se toma como el circuito descargado y entonces esta constante o inicial se toma como 0. Pero si ya empezó un proceso, en ese proceso que usted ya empezó previamente, apaga su circuito y después vuelve a prender el circuito. Si existen elementos que almacenan energía, como son las bobinas o los capacitores, esta constante ya no va a ser 0, va a tomar cierto valor. Es la cuestión similar como cuando usted se toma una taza de café. Entonces usted inyecta o agrega café a la taza, usted empieza a tomar, o sea, arrancó su proceso, empieza a tomar café, lo deja a la mitad, deja su taza por un lado y entonces después regresa y vuelve a iniciar el proceso de tomar café. Es hasta el nivel donde dejó la taza cargada de café, supongamos que fue a la mitad. Esta es la condición inicial donde vuelve a arrancar el proceso. Entonces, esto es la condición inicial cada vez que usted arranque un nuevo proceso. Bueno, entonces, normalmente lo vamos a tomar como 0 y un tiempo al que usted esté trabajando, 1 segundo, 2 horas, etcétera, etcétera. Si tiene más encendidos y apagados, entonces esta integral se empezaría a seccionar y iría desde 0 a 2 segundos, espera un tiempo, de 3 segundos a 5 segundos, espera un tiempo y así se va. Pero las condiciones iniciales son la energía que se haya quedado en los primeros 2 segundos, usted la va a tomar aquí en cuenta y cuando empiece el proceso de 3 segundos, aquí va a estar hasta donde se quedó la cantidad, como decíamos en nuestro ejercicio de café. Si se quedó la mitad, usted toma en cuenta esa mitad. Si se quedó en un cuarto posteriormente, va a tomar en cuenta ese un cuarto. Cada que arranque el proceso va a tener aquí un número que tomar en cuenta.
Muchas de las veces, si no trabajamos con circuitos que almacenan energía, esta cantidad la vamos a tomar cero y solamente queda la integral del proceso. Ok. Va a tener diferentes formas de clasificar la corriente y vamos a tener lo que conocemos como corriente directa y como corriente alterna. La corriente directa la vamos a trabajar como una constante. La corriente directa es lo que usted ha trabajado en las baterías, ya sea 1.5 volts, si son baterías de las cuadradas, 9 volts, si es la de un auto, 12 volts, o si es la de una motocicleta, 6 volts. Entonces, pero siempre mantienen el potencial constante. En este caso yo he manejado que la corriente, para corriente directa, aquí le escribo una constante, la que usted esté trabajando. Yo coloqué aquí 5 volts y entonces su gráfica con respecto del tiempo sería que siempre se mantiene constante, no importa la cantidad de tiempo que transcurra. Y el otro concepto es la corriente alterna. Esta corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, entonces va a tener partes positivas y partes negativas en el transcurso del tiempo. Nosotros la que estamos acostumbrados a manejar es la que tiene una forma de tipo senoidal, que es la que se nos entrega a las casas, ¿sí? Las que nos entrega comisión. Entonces tendríamos una corriente alterna. Esta corriente alterna, como representación de función, va a ser la función senoidal, donde A es la amplitud de la señal. Entonces aquí tiene A, su pico máximo, acá sería menos A, que sería el pico máximo, la función de onda tipo senoidal, que es alternar entre positivos y negativos, la velocidad a la cual está trabajando y el transcurso del tiempo. Omega, que es la velocidad o la frecuencia angular a la velocidad a la que estamos trabajando, nosotros lo vamos a descomponer en 2pi por la frecuencia, y la frecuencia va a ser el inverso o 1 entre el periodo. El periodo lo vamos a tomar en nuestra gráfica, donde inicia nuestra senoidal, se cumple un ciclo y vuelve a iniciar la senoidal. Entonces esto lo definimos, este tiempo sería el periodo, que al incorporarlo aquí usted obtiene la frecuencia. Si lo incorpora en la omega va a tener su valor y ya va a tener todos los datos, amplitud y velocidad de trabajo. Esto es lo que conocemos como corriente alterna. En cuanto a voltaje, vamos a tener la misma situación, un voltaje de corriente directa, que va a ser una constante, y un voltaje de corriente alterna. Entonces usted tendría, en lugar de llamarle I, aquí tendría V, aquí tendría V, pero tendría la misma forma de onda, o se expresaría con las mismas relaciones matemáticas. Tenemos que la corriente, bueno, aquí simbolizamos un conductor, acá está el mismo conductor. Podemos decir que la corriente está de izquierda a derecha, y como está de izquierda a derecha, esta corriente vale 3 amperes. Pero también podemos decir que si cambiamos la dirección, ahora en lugar de ir de izquierda a derecha, la colocamos de derecha a izquierda, también vamos a cambiar el signo. Entonces, si cambiamos dirección, cambiamos el signo de la magnitud. Por eso tendremos que estas dos corrientes son equivalentes. Usted puede mover la dirección y mueve el signo. Para el concepto de voltaje, usted tiene como conocimiento que el voltaje es la diferencia de potencial en las terminales de un circuito. Yo he dibujado un circuito cualquiera, ¿sí? En este caso pareciera que es un frijol, entonces vamos a suponer que es un frijol y que tiene capacidad de presentar voltaje. Los voltajes, usted necesita conocer dos terminales del elemento,
¿sí? Que se conoce como puerto. Entonces, tiene dos terminales del elemento y le asigna los potenciales, o sea, su más y su menos. ¿Qué potencial es más alto? El más es más potencial más alto que la otra terminal. Entonces, en este caso, usted asigna un potencial a la salida en la base de las terminales para tener conocimiento cuánto vale y asigna la cantidad de voltaje. En este caso, nosotros hemos asignado estos terminales con el más en la parte superior, menos en la parte inferior, pero realmente este es un alambre que lo consideramos ideal, y como lo estamos considerando ideal, o sea, no tiene resistencia. ¿Ok? Entonces, usted tendría su más pegadito a las terminales. ¿Ok? Entonces, si nos perturba el más menos aquí, ya los he borrado y los coloco pegados a las terminales. Y entonces aquí va a tener menos 5 volts. Igual que el caso de la corriente, que usted la puede mover a su antojo, también los potenciales lo puede mover a su antojo. Entonces, ahora decide que el más esté en la parte inferior, lo voy a hacer acá. Entonces tiene el más en la parte inferior, el menos en la parte superior, y tiene que cambiar igual el signo de la magnitud. Entonces aquí tengo menos 5, pues yo cambio el signo y aquí voy a tener 5 volts. Entonces en estas terminales usted va a tener 5 volts positivos. Entonces es como puede manipular corrientes en una dirección o corrientes en otra dirección, cambiando el signo de la magnitud. Los voltajes entre las terminales con cierta magnitud también hace lo mismo, los cambia y cambia el signo del potencial. Ok, estos son los dos conceptos fundamentales que se utilizan en teoría de circuitos. A partir de ahí empieza a construir nuevos conceptos, los conceptos como potencia y como energía. Vamos al concepto de potencia. El concepto de potencia lo vamos a tomar como la rapidez con la cual se gasta energía. Y para nosotros vamos a tener potencia absorbida y potencia disipada. Para saber o distinguir entre absorbido y disipado, nosotros necesitamos lo que se conoce como la convención pasiva de los signos. ¿Y qué significa la convención pasiva de los signos? La convención pasiva de los signos significa que usted tiene un elemento, él va a presentar cierto potencial producto de la corriente que entra al elemento, o el elemento puede generar el mismo potencial. Entonces usted va a tener un positivo y un negativo en las terminales del elemento, y va a hacer que la corriente siempre fluya entrando a la terminal positiva, como lo hemos dibujado aquí. Cuando tenga este caso, que la corriente está entrando a la terminal positiva del elemento, a eso lo vamos a llamar la convención pasiva de los signos. Esto es la convención. Bueno, si sucede esto, nosotros vamos a llamar que tenemos potencia absorbida. No importa el resultado que va a ser voltaje por corriente, no importa qué signo tenga. ¿Ok? Siempre que respetemos esa convención, nosotros vamos a llamar potencia absorbida. Si no pasa esto, entonces será potencia disipada o potencia generada por el elemento. Bueno, así nosotros tenemos que la potencia va a ser el voltaje por la corriente. Si tenemos voltaje por corriente, como podemos tener una manipulación, ya sea corriente positiva, corriente negativa, voltaje negativo o voltaje positivo, entonces aquí va a haber una combinación y nuestra potencia podría dar signos positivos o signos
negativos. Si respetamos la convención pasiva de los signos, entonces cuando tengamos más, sería que está absorbiendo la potencia, y cuando respetemos la convención pasiva de los signos y tengamos menos, nosotros podemos quitar ese menos y decir que en lugar de que está absorbiendo potencia negativa, está generando potencia o está disipando potencia nuestro circuito o nuestro elemento que estemos trabajando. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio de potencia. Ahora aquí he dibujado 3 casos para ver lo que es la potencia absorbida y la potencia disipada. Y en el primer caso yo tengo la corriente entrando por el signo más. Aunque el más lo he recorrido de la base de nuestro elemento, este signo más está aquí. Entonces yo tengo la corriente entrando por el signo más, satisface la convención pasiva de los signos, y entonces la multiplicación de voltaje por corriente es 3 por 2, va a ser 6 watts. Entonces aquí la potencia es 3 por 2 igual a 6 watts. Entonces sería potencia absorbida porque satisface la convención pasiva de los signos. En el siguiente caso, también aquí entra menos 3 amperes a la terminal positiva. Recuerde que esta, nuevamente lo remarcamos, está en la base, el positivo. Entonces sería aquí potencia es igual a menos 2 de voltaje, menos 3 de corriente, 6 watts. Entonces esta es absorbida. Acá también absorbida. Y en este ejercicio, en este último ejercicio de este elemento, usted va a tener el más aquí. Aquí no dibujé la corriente. Aquí la corriente también la voy a dibujar entrando. Y vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, la corriente está entrando por el positivo, satisface la convención pasiva de los signos, y mi potencia entonces sería 4 por menos 5 igual a menos 20 watts. Esto es potencia absorbida. Potencia absorbida menos 20 watts. Si yo quiero quitarle el signo, entonces voy a utilizar disipada. Entonces este elemento también tiene una potencia de 20 watts disipada, o genera 20 watts. Ok, aquí absorbe menos 20. O disipa. Ok, entonces con la convención pasiva de los signos, usted siempre agrega, si está de acuerdo en positivo y que la corriente entra por el positivo, siempre va a colocar que el elemento está absorbiendo energía. Pero si le sale un signo negativo y lo quiere quitar, entonces usted en lugar de decir absorbe, va a decir que genera energía o disipa. En este caso, este sería, o descubre que este elemento es como disipa energía o genera, es una batería. Y en cambio en estos dos pueden ser elementos resistencias, capacitores o bobinas, porque no están generando energía. Su resultado les dio positivo.